Hola a la audiencia de la 103.9, es un enorme gusto dar inicio a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. La convocatoria no varía, tomarnos un respiro para reflexionar con el mayor grado de serenidad que nos resulte posible. Repetidamente nos hemos interesado en este programa acerca de la cultura y el arte en sus múltiples facetas. Creemos que la oportunidad de acceso a los bienes de la cultura contribuyen a construir una sociedad más equilibrada y mucho menos violenta. Hoy la violencia está instalada con demasiada fuerza en nuestra sociedad, tanto la violencia explícita como la otra, la más solapada, la implícita. No se edifica la armonía sobre la agresión y la furia. Es muy importante trabajar el tema desde la más corta edad. Un niño que descubra su vocación sobre algún componente de la cultura seguramente cultivará un comportamiento y una visión de la vida más positivos que aquellos que carezcan de esa opción. En los sectores más vulnerables de la sociedad habría que poner mayor énfasis en abrir oportunidades de aproximación a los bienes culturales. Es allí donde las posibilidades escasean. En tal sentido, la escuela, en todos los niveles, debiera ser un ámbito de equiparación. Para que eso suceda, habría que evitar acciones espasmódicas. Se necesita una mirada y una ejecución basados en lo sistémico. Levantar el nivel cultural de una sociedad es una contribución significativa para mitigar las desigualdades. También constituye un aporte sustantivo al bien común. Hay vocaciones y talentos ocultos por la ausencia de estímulos. Es fundamental desarrollar metodologías que permitan descubrir y emerger las capacidades que se esconden detrás del no fomento de oportunidades. La buena lectura es una puerta de entrada para mejorar el acervo cultural desde la niñez. Hoy se lee menos, poco y mal. En las escuelas debieran existir coros, instrumentos diversos, ciclos de poesía, tertulias, teatro y tantas otras manifestaciones que despertarían, repetimos, vocaciones latentes pero sumergidas en la no estimulación. Ateneos de niños y de adolescentes, de jóvenes, obligarían a profundizar el análisis de temas, trabajarlos en equipo y presentarlos al conjunto de la clase o del grupo con solvencia. Es una apelación a la responsabilidad. Hoy hemos invitado al director del Salón Dorado de la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un querido amigo, Sergio Alcalde, alguien que tiene mucha experiencia y ductilidad para el tratamiento de este tema y de otros, y ya le decimos a Sergio, gracias por haber aceptado el convite de Diálogos con Valor. Hola, buen día. Al contrario, Norberto, muchas gracias nuevamente por haberme invitado. Es un placer llegar a esta casa. Describí brevemente qué es y qué hace en él el Salón Dorado de la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que por las dudas recomendamos visitar a aquellos que puedan. Bueno, por si algunos todavía no tienen en claro, estamos hablando de un salón que está en el marco de lo que es la Casa de la Cultura, hoy sede del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Un edificio con un altísimo valor patrimonial, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, convertido en un espacio cultural con una actividad absolutamente diversa y plural y con una característica que esperemos siempre continúe, que tiene que ver con una accesibilidad absoluta, dado que todas las actividades que se mantienen son totalmente libres y gratuitas y muy diversas, tratando de apuntar a un público muy heterogéneo. Y siempre con cosas de distinta naturaleza, siempre de muy buena calidad, pero de distintos ámbitos. La cultura está ubicado en la Avenida de Mayo 575, acá en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Y en este lugar la Asociación Cristiana de Jóvenes, de hace, no sé, ya muchos años, décadas, lleva a cabo uno de sus ciclos culturales que se denomina Jóvenes Intérpretes, y realmente nos sentimos muy satisfechos. Acceder a los bienes culturales, Sergio, ¿es caro? En una ciudad como Buenos Aires, con una actividad cultural tan intensa, ¿no?, como pocas, claramente a nivel mundial, creo que hace que el hecho de que sean totalmente gratuitos todos los eventos que se pueden llevar a cabo en este espacio es algo muy, muy valorado, digo, prácticamente por el grueso de la sociedad. Más aún cuando ofrecemos nosotros, en el caso particular, una programación extremadamente variada. Creo que esto es muy favorable y muy bueno porque
dentro de la actividad cultural, en el circuito puramente comercial, hay cosas sumamente interesantes de un altísimo valor, pero que quizás no toda la sociedad podría llegar a consumir, ¿no? Son a veces productos que sabemos que determinadas condiciones económicas hacen que sean inaccesibles. En este caso la idea es justamente todo lo contrario, que la casa tenga las puertas abiertas para cualquier persona que quiera disfrutar de cualquiera de estas actividades sin que esto genere ningún tipo de costo. Este edificio que vos decías con razón tiene un valor patrimonial histórico importantísimo para aquellas personas, digamos, más adultas, los adultos mayores y un poco más. Este lugar, especialmente Salón Dorado, fue sede de uno de los medios de prensa muy importantes de la Argentina, ¿no? Claro, sí, fue en su momento sede del diario La Prensa y fue construido con esa finalidad. Y de hecho llegó a convertirse en la sede más importante, más impactante que puede haber tenido algún diario a nivel mundial, ¿no? Se fue increíblemente importante, y más allá de la importancia que tuvo el diario en sí mismo desde el punto de vista de la libertad de prensa, ¿no? O sea, particularmente. Hoy convertido en monumento histórico nacional, lo cual es muy bueno, porque de alguna manera garantiza la continuidad en cuanto a la conservación, ¿no? Como bien patrimonial. O sea, esto es muy, muy bueno. Y mantener ese tipo de, digamos, de presentación con tanta nobleza es costoso para el gobierno de la ciudad, porque ahí estás hablando de materiales muy antiguos y de mucho nivel, ¿no? Sí, sí, evidentemente el gobierno de la ciudad en diferentes gestiones, yo hace como sabrás, muchos años que estoy, creo que vamos ya para los 19 o 20, han ido pasando diferentes gestiones con diferentes improntas y demás, pero creo que en todos los casos ha priorizado este concepto de que semejante bien patrimonial no hay ninguna posibilidad de que no sea cuidado y respetado, decir como tal. El Ministerio de Cultura tiene equipos específicos, en algunos casos de preservación y de conservación, equipos de restauración que permanentemente están haciendo algunos trabajos, porque evidentemente en un edificio que es sumamente utilizado, porque actualmente es sede del Ministerio de Cultura, pero existen otras reparticiones. En estos años ha sido sede del edificio a veces de 2 o 3 ministerios en forma simultánea. Tiene una afluencia de público enorme por las actividades, por cuestiones administrativas y demás, que evidentemente requiere un trabajo casi cotidiano, ¿no? Claro. Mucha responsabilidad por parte de quienes conviven en el edificio, independientemente de la función que cumple. Creo que eso se ha ido logrando a través de los años, que cada una de las personas que trabaja o que visite el lugar entienda el daño irreparable que significaría cualquier tipo de destrozo, claro, o algo, porque en algunos casos son claramente piezas o situaciones que serían irreversibles. ¿Observás suficiente estímulo para que niños y adolescentes y jóvenes se acerquen en más que en la ciudad, en el país, a la cultura? ¿O te parece que faltaría hacer algo más? Mira, nosotros desde nuestro lugar estamos tratando siempre, ¿no?, de promover el acceso de personas jóvenes, de hecho manteniendo ciclos que tienen específicamente que ver con orquestas juveniles, con actividades donde los propios intérpretes son personas muy jóvenes, pero al mismo tiempo ciclos de coros universitarios y demás, pero al mismo tiempo con el tema de los asistentes también hemos promovido mucho fuertemente estos últimos años la participación de estudiantes de todos los niveles, desde el primario hasta la facultad, a través de actividades como las visitas guiadas que tenemos al edificio, conciertos didácticos permanentemente y otras actividades. Igual creo que siempre que esto se pueda incorporar más actividades, tanto en nuestro espacio como en otros, y como vos decís, en el país entero, creo que esto es sumamente valioso, ¿no? Sí, vos además sos docente. Sí, claro. ¿Qué faltaría en términos de estímulo, me refiero, un poco retomando lo que decíamos en la introducción? ¿Qué faltaría hacer desde la escuela? ¿Qué más haría falta hacer desde la escuela, especialmente la escuela pública, para el despertar las vocaciones artísticas, las vocaciones culturales, en cualquiera del arte, cualquiera de sus manifestaciones? Esto desde el punto de vista
de la escuela, y particularmente la escuela pública, que es a la que siempre defiendo y donde tengo mi corazón puesto. Creo que lo que hace falta, evidentemente, es una política de Estado a nivel nacional y en cada una de las jurisdicciones, donde evidentemente haya una fuerte inversión como para que esto pueda llevarse adelante, porque hay muchos docentes en la escuela pública interesados de que esto efectivamente suceda, pero muchas veces se dan, y muchos chicos, evidentemente, con una gran vocación y gran interés de mantener o llevar a cabo actividades artísticas de diversa índole. Lo que sucede es que muchas veces te encontrás con, entre otras cosas, la falta de espacio, la falta de equipamiento, la falta de fondos como para la compra de instrumentos. Es decir, hoy en día en una escuela pública resulta muy difícil quizás por ahí la formación de orquestas o de cuestiones parecidas en diferentes ramas de la actividad artística o cultural, porque creo que justamente el tema de la inversión debería claramente ser mayor de la que es. Desde siempre creo que es una deuda pendiente del Estado argentino. Y también, ¿sabes qué? Vos sabés, ¿no?, que la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene 9 establecimientos educativos propios. Conocemos el tema más o menos a fondo, a pesar que siempre se aprende algo nuevo. Pero el propio sistema educativo es como que a veces descarta estas expresiones culturales como parte de la importante de la currícula. A veces es más importante esta parte de la currícula que enseñar más horas de lengua o más horas de geografía o lo que fuere, porque contribuye muchísimo a esto el despertar las vocaciones, despertar una sociedad que tenga un masaje, si se quiere, espiritual, especialmente en momentos de tanta violencia explícita y implícita, y muy especialmente en los sectores más vulnerables. Ahí habría que ponerle muchísima más atención a este tema, pero el propio sistema, y esto lo decimos nosotros porque lo vivimos en carne propia, el propio sistema no termina de comprenderlo, ni el sistema, ni los directivos muchas veces, ni tampoco los docentes, ¿no? Bueno, en todo caso, el sistema se compone entre todos, ¿no? Esa es una experiencia que nosotros tenemos y que de alguna manera quisiéramos digamos, no transmitir como modelo y como preocupación, sino también como acción concreta. Dar la oportunidad a chicos que a lo mejor tienen alguna vocación escondida porque no tuvo estímulo, no tuvo oportunidad, y a lo mejor ahí comenzamos a construir una sociedad por lo menos un poco más pacífica, ¿no? Sí, claro, seguro. Yo creo que ahora acá, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entiendo que estamos ante una muy buena oportunidad en este sentido. El actual ministro de Cultura, sí, maestro Ángel Mahler, que evidentemente viene justamente de esa área y tiene una fuerte y sólida formación, y evidentemente creo que una de sus mayores preocupaciones van a pasar por esa temática. Creo que ahí es donde existen esas grandes oportunidades, donde las personas que toman las decisiones de lo que son las políticas culturales puedan hacer algo al respecto, ¿no? Claro, sí, coincido plenamente. ¿Y vos sabés que vos sos de la capital o del interior? Yo soy del interior, cordobés. Yo sabía, pero quería que lo dijera. A pesar que ya ha perdido bastante el acento. O cuando llegas a Córdoba, lo recuperas. Allá lo practico un poco, practico el idioma, pero de todos modos creo que acá se nota todavía, porque cuando hablo a los 2 segundos alguien me pregunta si soy de Córdoba o de dónde soy, ¿no? Claramente se da cuenta que no soy local. El tema es que vos, como alguien de Córdoba, una provincia además con mucho desarrollo cultural y mucha historia, pero en general es como que hay una asincronía, ¿no?, entre lo que pasa en la gran capital federal y lo que pasa en el interior de la Argentina, ¿no? Las oportunidades no son las mismas, la movida cultural de un lado y de otro son distintas. Aún desde la perspectiva económica, una ciudad como Buenos Aires tiene muchas más posibilidades que algunos lugares del interior. Una política cultural debiera ser: preocupémonos especialmente por aquellos lugares donde las oportunidades son más escasas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Mira, Norberto, yo justamente siendo muy joven, mi primera experiencia en el Estado tuvo que ver como empleado, trabajando en lo que se llamaba en ese momento en el Ministerio de Cultura en Córdoba,
la Dirección de Cultura para el Interior, y era un área que justamente lo que llevaba adelante eran políticas culturales donde promovían y trataban de intensificar las actividades en el interior del país, sobre todo en este caso de la provincia de Córdoba, ¿no? Pero en todos aquellos lugares donde tenían menos posibilidades, menos acceso y demás a los bienes culturales, con lo cual creo que esto debería ser claramente la prioridad de lo que es en este caso el Ministerio de Cultura de Nación, ¿no? De poder llevar a cabo actividades o acciones en aquellos lugares más postergados, en las ciudades más chicas. Hay muchísimas personas con enorme potencial que muchas veces no lo puede desarrollar, no lo puede manifestar o dar a conocer la experiencia o lo que necesitan, justamente por lo difícil que para muchos se les hace a veces llegar acá a Buenos Aires, ¿no? O sea, donde la situación económica muchas veces es extremadamente limitante. Absolutamente. Incluso para estudiar, ¿no? Yo he conocido muchísimas personas que quieren perfeccionar, pianistas o diferentes tipos de intérpretes que necesitan perfeccionar sus conocimientos y llegar acá muchas veces a la capital, donde entienden que encuentran a grandes maestros, que de hecho lo son. Significa un costo muy elevado, ¿no? Para trasladarse, para mantenerse acá, con lo cual digo, si las políticas de Estado hicieran que todos esos bienes culturales tuvieran al acceso, creo que de cualquier persona, en cualquier lugar del país, creo que sería altamente positivo, claro. Recordamos que estamos dialogando con Sergio Alcalde, que es el director del Salón Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Siguiendo con este tema que vos bien digamos, apuntabas ahora, hay lugares de la Argentina donde, de Argentina profunda, ¿no? Donde las políticas, no solamente las políticas culturales, ni la política cultural, ni la política educativa, ni la política de salud, llega, ¿no? Y esto es un drama para la integración de la Argentina como tal, ¿no? Y los del interior, bueno, Córdoba no es un buen ejemplo, pero hay otros lugares del interior que sienten absolutamente la desprotección, la falta de oportunidades. Ni te hablo de las comunidades indígenas o las comunidades criollas en el Chaco salteño o lugares como estos. Ni te hablo de esos lugares, sino de lugares todavía geográficamente más urbanos, ¿no? Sí, claro. Ojalá digo, algún día Argentina pueda ser un país más equitativo, más justo, ¿no? Donde todos los que habitamos este bendito país tengamos sí las mismas posibilidades, el acceso a los mismos bienes, que tengamos la misma posibilidad de estudiar lo que nos gusta, de escuchar lo que nos gusta, de ver una obra de teatro. Yo he conocido lugares muchísimos en el país y particularmente, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde, por ejemplo, ver una obra de teatro es una cuestión casi imposible prácticamente, porque trasladarse hasta alguna ciudad donde exista un teatro muchas veces es prácticamente inaccesible, con lo cual digo que algún día el gobierno, tanto nacional como en cada una de las jurisdicciones, pueda trabajar este concepto. Creo que claramente es lo más valioso, porque nosotros tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires un enorme potencial y las posibilidades de acceder a todo tipo de producto, y es una actividad increíble, la cultural. Acá es vivir en Buenos Aires, para quienes amamos lo que es la actividad cultural, es fantástico, es la gloria misma. Fantástico. Pero evidentemente esto debiera ser algo con posibilidad, con igualdad para todos los argentinos, ¿sí? No cabe duda. Los gobiernos en general, esto viene creo que desde que existe la política, son propensos a exhibir expresiones de la cultura que tengan algún impacto también desde el punto de vista mediático, ¿no? En la población. Acá no una crítica, sino un comentario. ¿No habría que destinar más recursos a un trabajo más arduo con sectores más vulnerables o con sectores, si se quiere, del underground, de la cultura, aunque el impacto sea menor, y a veces destinar menos recursos a estas manifestaciones culturales, musicales o lo que fuere, que son tan costosas? ¿Cómo? Sí, mira, yo coincido plenamente con lo que estás diciendo. Yo particularmente desde mi lugar puntual de trabajo, como mi función es la responsabilidad de lo que tenga que ver con la actividad cultural dentro de nuestro espacio, de lo que es la Casa de la Cultura,
No he participado, digo, ni en la programación, ejecución de estos grandes o mega eventos. Lo que sí creo que muchas veces existe la tentación, y esto es un tema que excede los partidos políticos mismos, creo que es un tema puramente social, porque lo he visto, son ya prácticamente en 19 años ahí acá en el Ministerio de Cultura, pasar ministros de diferentes partidos políticos o ideologías. Y es como que creo que la tentación siempre existe, porque esto tiene que ver, me parece, mucho con el tema de lo que realmente interesa o ponen los medios de comunicación. A nosotros nos ha pasado de llevar a cabo actividades que entendíamos un valor enorme, porque trabajábamos con personas, ciclos o jornadas o actividades que generaban un gran esfuerzo, un gran compromiso. Nosotros hemos a veces realizado actividades que involucraban muchas entidades, organizaciones sociales, facultades, personalidades de la cultura, incluso en algunos casos sumamente destacadas, en actividades que generaron mucho esfuerzo, quizás no mucho gasto, pero sí mucho esfuerzo y mucho compromiso, y del que participaron muchas personas, por ejemplo, con actividades tendientes a personas con capacidades especiales que muchas veces no son tan frecuentes ni siquiera en el ámbito público, y difícilmente la prensa toma ese tipo de cosas más allá del enorme valor que tienen, y permanentemente, sobre todo las actividades de formación, digo, que generan algo sumamente positivo, pero muchas veces sabemos que la tapa del diario siempre tiene que ver con la cosa masiva, ¿no? Independientemente del contenido que esto pudiera tener, ¿no? Sí, eso es cierto. También a veces la cultura es una manifestación de, no tanto de ideología, sino del poder de turno, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel también de cada una de las jurisdicciones. ¿Cuáles son los planes que tenés para este año, que ya está en marcha, ¿no? Ya hace bastante tiempo? Los planes que tenés para este año, ¿alguna cosa distinta, alguna cosa? Siempre están agregando cosas. ¿Qué se te ocurre? Sí, este año, independientemente de nosotros hemos propuesto algunas actividades al ministro para este año, y el ministro Ángel Mahler ha sido sumamente entusiasta, está muy entusiasmado. Estoy muy entusiasmado, lo he notado, con la gestión en sí misma, pero digo, puntualmente con el caso nuestro, de lo que es la Casa de la Cultura, vamos a mantener algunos de los ciclos que se venían desarrollando años anteriores, se van a potenciar otros, vamos a tener algunas actividades vinculadas a la diversidad cultural, con el tema de colectividades, algo que se va a realizar con la gente del Ministerio de Desarrollo de Derechos Humanos, del Gobierno de la Ciudad, y varios ciclos artísticos que van a incluir ciclos corales, de orquestas juveniles, ciclos de ópera, de música clásica. Vamos a incorporar algunas actividades vinculadas a la literatura, va a haber ciclos de poesía, algunas actividades vinculadas al tema del periodismo también en algún ciclo puntual en el año, y vamos a continuar y algunas otras actividades más, el ciclo de tango, digo, que es algo que no podemos no llevar a cabo, dado que justamente somos la sede del Ministerio de Cultura porteño, digo, es una temática que no podemos dejar de abordar. Tenemos la continuidad de actividades que para nosotros son muy importantes, justamente por lo que significa el espacio en sí mismo, como son las visitas guiadas que mantenemos todos los fines de semana del año, para público en general, tanto en español como en inglés. Tenemos muchos turistas, y muchas personas que visitan la ciudad de Buenos Aires que participan. En ese marco, las visitas guiadas involucran en lo que era la sede del gobierno porteño antes de su mudanza a Parque Patricio, y a la Casa de la Cultura en una única visita. Estas visitas se hacen también en la semana para escuelas, desde primario hasta universidades. Y seguimos manteniendo, por ejemplo, varias actividades que tienen que ver con formación puntualmente. Una de las más importantes de estas, lo que tenemos los cursos de tango danza, del que tenemos cerca de 400 alumnos aproximadamente, en 3 niveles, ¿no? Principiante, intermedios y avanzados. Todavía, por si hay alguno
escuchando y le interesa, para hombres todavía hay cupo en todos los niveles y podría acercarse y anotarse. Es un curso anual con un grupo de profesores muy capacitados, una actividad muy linda, el que le damos mucho valor porque tenemos personas, más allá de la cantidad, digo, muy interesadas, y personas de todas las edades. Entre esos 400 a veces tenemos chicos de 12 años o a veces un poquito menos, hasta personas de 90 hemos llegado a tener, con lo cual, digo, es una actividad que abarca todos los intereses y todas las edades. Cuando uno te escucha hablar con tanto entusiasmo, no hace falta preguntarte si te sentís gratificado con lo que haces. Seguramente sí. Sí, claro, sí, por supuesto. Nosotros sabemos, digo, que trabajar en este tipo de gestión, lo que tiene que ver con la gestión cultural, es siempre casi una caricia al alma, ¿no? Digo, lamentablemente necesitamos cobrar porque evidentemente de alguna forma tenemos que vivir, pero creo que quienes nos apasionamos tanto por esto, como pasa con otras profesiones, ¿no? Claramente entiendo que así es el caso, por ejemplo, de los médicos, quienes eligen ese tipo de actividades como la docencia o algunas otras que son casi un apostolado. Sabemos que tiene que haber mucha pasión, pero claramente que sí, tantos años que ya hace que la Casa de la Cultura sea algo así como mi casa. Paso claramente muchas más horas de mi vida ahí que en otro lugar. ¿Y a través del tiempo te ha quedado alguna cosa pendiente, alguna frustración que te desafía a nuevos desafíos, a excitantes nuevos caminos? No, frustración no, pero sí digo, ojalá tuviéramos la posibilidad de poder mantener esto. Yo siempre creo en esto que hablamos hace unos minutos, con el tema de la accesibilidad a los bienes culturales o los espacios culturales. Sí, me he sentido muchas veces con cierta impotencia cuando veía muchos interesados en diferentes lugares, a veces muy alejados de aquí de la ciudad de Buenos Aires, varias provincias, con la inquietud de poder venir y dar un concierto, realizar una actividad en nuestra Casa de la Cultura, porque para ellos era muy importante poder venir a mostrar lo que sabían o lo que hacían acá y no poder, a veces, poder ayudarlos, más allá de poder posibilitar el espacio, digo, con todo lo que eso significa. No poder ayudar más allá de eso, digo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que evidentemente, y por eso coincidía plenamente con lo que decías, ¿no? Donde debería estar la presencia del Estado para garantizar que todos puedan no solo acceder en su propio lugar de donde están viviendo cada uno a lo que les interesa hacer, estudiar o perfeccionar, sino que también poder salir de ese ámbito y poder mostrar lo que hacen, porque también a nosotros nos hace muy bien, claramente, poder ver otro tipo de expresiones, otro tipo de formatos, otro tipo de manifestaciones que muchas veces quizás acá nos resulta poco habitual. Todo eso enriquece la actividad cultural, si bien es cierto, es muy intensa, pero mientras más riqueza haya, evidentemente mejor. La cultura tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es intrínseca a su valor. La desventaja a veces es que la cultura no es algo que forme parte de las prioridades de una agenda de ningún gobierno, en general, como hay otros temas. Y eso hace que a veces no se dimensione adecuadamente la importancia que tiene asignar recursos para que se dé esto que vos decís, que la gente de La Quiaca tenga iguales oportunidades que la gente de Tierra del Fuego o la gente que vive en Recoleta. Entonces este es un desafío no para la Casa de la Cultura ni para Salón Dorado, es un desafío para el sistema político y también para toda la ciudadanía. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez y nos vamos a seguir viendo durante todo el año, si Dios quiere. Como todos los años, vamos a esperarlos siempre con la casa abierta para las actividades, y que siempre son muy buenas las propuestas que llevan a nuestro espacio. Ha sido Sergio Alcalde, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.